Se cortó tantito su audio, Master, ya no se escuchó todo. Pero bueno, Sí, estamos le vamos iniciando grabación. sí, vamos a iniciar la grabación y le quité el audio para iniciar para conectar a la grabación. Ujú. Ok, Sí, pendientes. gracias. Sí. Vamos a hacer el pase de lista. Ya saben que conforme vamos avanzando, vamos haciendo pases de lista, así que no se preocupen, ya los demás chicos nos iremos anexando poco a poco conforme vaya transcurriendo la clase. Ujú. Sí, muy bien, claro. Okay. Ok, vamos a iniciar entonces. Buenos días a todos. Ya se acaban de anexar dos chicos más. Entonces vamos a comenzar nuestra parte de la retroalimentación en esta unidad que estamos estudiando. Pues como vieron, esta situación del estudio del inventario, pues tiene mucho más que ver, ¿no? Ayer concluimos que no solo es una lista tal cual hemos escuchado, ¿no? El saber que no ocurre simplemente como entradas y salidas y esto es ya el cierre de la información. Ahora tenemos conocimiento que ocurre a mayor profundidad dentro de esas entradas y salidas. Algunas veces requieren de tratamiento especial esas entradas y salidas. Algunas corrientes posiblemente tendrán que restarse dentro de las propias entradas para hacer el balance, dependiendo del tipo de objetivo que ocurra en ese momento para el análisis de ciclo de vida. Entonces, debemos pensar que no hay un ACV igual a otro, aunque sean los mismos sistemas de unidad funcional que se estudien, aunque sea el mismo lugar en el que se esté aplicando ACV, sino que va a depender de las características que presente en este momento el sistema. Entonces, dependiendo de todo lo que nosotros vimos ayer y mucho más, pues vamos a estar conociendo diferentes tipos de ACV cuando empiecen esa parte de la transformación y ese acercamiento a la parte de la sustentabilidad. Entonces, este inventario, les decía, es de la parte trabajosa, la parte pesada, en donde debemos de poner mucho hincapié en cómo va a ocurrir esta situación de los resultados. Porque ayer estábamos viendo que ese flujo energético está directamente relacionado con la línea de flujo de masa y de energía, pero que va consecuentemente a la traducción equivalente
de la lectura que quiero obtener en cualquiera de los puntos últimos o medios de esa palabra que mucho escuchamos, que se llama contaminación, y que nosotros sabemos, y que además es equivalente, no es un punto como tal, es equivalente, o sea, equivale a, es un porcentaje también de más menos, ¿no? En donde tú estás observando que estás, cómo te observas en la salida de la fase del proceso que se esté estudiando en ese momento, ¿no? Y que va a tener precisamente correlación con el tipo o la clasificación, no solo la cuantificación, sino la clasificación o el tipo de daño ocasionado en ese momento. Y bueno, para ello, cuando se presentan ya o se visualizan los resultados, entonces se va a la interpretación. Y es otra parte también de juntar a la mesa, ¿no? De expertos y empezar a erogar, a describir más que escribir, a describir, para que cuando nosotros lleguemos a esa parte con los empresarios en cualquier nivel de las pymes y en cualquier nivel de ASV, pueda entenderse y que no haya dudas de la situación en la que ellos se encuentran, haciendo hincapié en ese momento, en esa partecita de la muestra que se tomó, del universo que ellos estén pasando en la parte de su sistema. Entonces, nos tiene que quedar claro a nosotros como estudiosos de ACV, pero determinantemente tenemos que hacer ver todos esos reflejos a la parte empresarial en la que se está requiriendo el estudio. Y he observado, he observado que está bien. Algunos estamos integrando la unidad funcional en la redacción dentro del, dentro de la explicación que estamos dando, ¿no? Para saber qué es lo que voy a estudiar. Otros estamos delimitando, bueno, que te cuento que aquí está la unidad funcional, que te cuento que aquí está el objetivo, que te cuento, ok, ¿no? Esas diferencias de descripción, todas están bien, dependiendo, recuerden, a qué tipo de nivel voy a declarar ACV. Entonces, si es un nivel informativo, como está sucediendo en este momento que estamos ensayando y aprendiendo ACV, está perfecto. Ahora, en los diferentes niveles, regularmente se maneja así de manera integrada, ¿no? Pues de una vez te comento, pero sí hay que hacer hincapié en la redacción de decir la unidad funcional trata de el qué, recuerden, el qué y el cuánto en la parte de la unidad, ¿no? Pues 1 litro de leche, ¿no? Un barril de hidrocarburo, ¿no? Entonces, ¿cuánto y qué será medido? Entonces, a algunos estoy haciendo, a lo mejor se me fue en la redacción, pero a algunos le estoy poniendo ok, falta integrar la unidad funcional. No es que no me la hayan contado, sino que debe de estar escrito. Bueno, pues en el qué, ¿no? Bueno, pues se estudiará 1 litro de aceite, se estudiará 1 litro, un kilo de caucho. Entonces, hay que leer o releer los trabajos para ver si ya viene integrado la aclaración de la unidad funcional, es decir, qué es lo que voy a estudiar en ese momento. Entonces, ahorita voy a pasar
una diapositiva, voy a hacer la presentación de mi lámina de ejercicios, ¿no? Voy a comenzar, o vamos, porque no estoy en solitario, vamos a comenzar con esa parte. Voy a deliberar aquí mis ejercicios. Y esto es, bueno, en la parte en la que si estuviéramos de manera presencial, pues sería en el pizarrón. Ocurriría de la misma manera. Vamos a presentar aquí nuestra ventana. Voy a empezar a compartir. Espero que se esté viendo mi presentación. Dice definición de objetivos y de alcance. Si se ve, pues no hay ningún problema y lo estamos viendo. Y al término de esta, debo estarles comentando que vamos a pasar lista y si no me recuerdan, ¿ok? Al término de esta pasaré a ejemplos de descripción. Entonces, estos pasos ya nos deben de quedar en este momento, no solo en el saber, estamos pasando al conocer poco a poco, ir resbalando hacia la profundidad de lo que realmente es ACV. Y estamos verificando que en esta secuencia, pues, está irrigada por dos normas, ¿no? Está por la 14.040 y 44, que es el contenido del principio y marco de referencia, de los requisitos y directrices. Este es un repaso para que cuando venga la evaluación no caigamos en consecuencia de ¿y qué va a venir en el examen? O esas cosas preguntas que sí hacen, pero que no deben ocurrir en la parte de la maestría, ¿no? Entonces, los pasos fundamentales que debe distinguir mi estudiante es estos 4 que estamos viendo aquí: la definición de objetivo y alcance, análisis de inventario, evaluación del impacto y la interpretación. Eso es lo que nosotros debemos identificar. En la 40, que trata de los principios y marcos de referencia, se me va diciendo la consecuencia metodológica y la acción ya para correr hacia los objetivos, ¿no? Y que va a requisitar precisamente es qué necesito para la evaluación, y aquí están las partes, la 44, que es requisitos y directrices. Ese es el marco conceptual de ACV. Si nos preguntaran, el marco conceptual de ACV, distíngalo, deben de ser estos que están en este momento. Que voy a abrir más. Entonces, ¿qué guía el marco conceptual? Es estas 4 partes, ¿ok? Si alzaron la mano, interrúmpanme, ya lo saben. Si alguien quiere entrar, ahorita nos regresamos. Entonces, una de las primeras fases es la definición de objetivo y alcance. No es sencillo como tal, ¿no? No es sencillo. Tiene todo un trabajo de construcción, de adiestramiento, de hacer ejercicios. Es por eso que hay libros precisamente de ACV, ¿no? Entonces, definición de las razones de la creación del estudio. En esos trabajos que voy a terminar de leer y quiero que sepan que voy a la par alimentando, para eso están también las fechas, ¿no? En algunos, cuando me suben, bueno, ya leí, pero todavía estoy esperando, ¿no? O sea, no doy calificación rápido, estoy esperando para calificar ya, ¿no? Pero voy leyendo. Entonces, los que nos alcanzaron, ahorita califiqué una tarea 1, está bien. Yo si se dan cuenta, yo no hago cortes, no estoy esperando que suban su alimentación de las tareas. Entonces, ahorita vamos con tiempo. Entonces, hoy voy a retroalimentar hasta donde llevemos de las tareas. Hoy, mañana, ¿ok? Entonces, para que vayamos avanzando también. Fíjense cómo están todos estos puntos, donde están en el objetivo y alcance. Entonces, no es solo escribir el objetivo, pues lleva un qué, para qué, dónde, a quién va dirigido, cómo se va a hacer, cómo.
Entonces, fíjense que cuántos puntos están dentro solamente del objetivo y alcance, por supuesto. Por eso yo he encargado primero la unidad funcional para que mi estudiante, bueno, vaya ubicando el qué. El qué va a estudiar y la unidad de flujo que lo va a sostener en ese caso. Recuerden que muchas veces en los programas no están las unidades a lo que nosotros los hemos referido. Calma, hacemos una conversión y metemos nuestra unidad de flujo como nos requisite o tenga la plataforma. Recuerden que los datos se compran. Y las plataformas libres tienen un buen registro de datos. Y ahí va a ser la decisión de, bueno, ¿qué dato tomo de todos los que están aquí? Hay uno que no se parece al mío. Por ejemplo, les voy a decir. En una CV, haciendo en la parte hídrica, pues eso fue hace como unos 7 años, creo. El hecho es que hubo unos detalles. La persona requisitaba que se hiciera de esa parte de la huella, ¿no? Pero de donde ellos toman el dato, pues es de un lago. Y pues él comentaba, no, cuando digo él, es el que está a la cabeza de la alta dirección. Es que yo quiero que tomen los datos de aquí porque ustedes me están refiriendo el dato de X, ¿no? Ingeniero. Si usted quiere ese, necesita procesar sus datos, identificarlos, otro tipo de software o introducir niveles de datos, requerirlos, que estén aceptados y consensuados para meterlos al flujo. Eso tiene un coste como tal, pero en esta parte de la requisición, la norma también asegura que puedo tomar un dato similar. Cierto es que no es igual, pero es muy similar al suyo. Por lo tanto, se puede valorizar ese dato robusteciéndolo de manera científica para que ese dato se encuentre ahí como una estrategia científica. Y estoy seguro, estamos seguros, que en los resultados no le va a impactar demasiado en los cambios. Porque no vamos a encontrar tal cual agua del lago de este lugar, de la zona sureste de Veracruz, no hay ese registro. No hay ese registro, no lo va a encontrar en ningún lugar. Doctora, buenos días. Sí, buenos días. Perdón, y si no hubiera documentación anterior a eso, ¿qué se hace? ¿O cómo no puede afectar o tomar información de otros estudios para poder apoyar el propio? Debe de haber un sesgo de la información, ¿no? Aunque sea mínimo, Claro. no nos puede permitir esa exactitud. Entonces, si no hubiera, por ejemplo, análisis de ese lago, de esa composición, ¿qué se haría? O sea, ¿se toman referencias todavía aún más macro que nos pudiera afectar? Se toma una referencia similar. Se buscan características. Se buscan características. En ese caso, lo que se hizo es buscar características similares. Esto ocurre, por ejemplo, en la química, ¿no? Ahorita ya esa palabra de similar como que está más a la vista del público, digamos, ¿no? Por ejemplo, una vitamina B12 de patente. Se infiere que tiene un grado de calidad o de veracidad. Ayer hablamos de la veracidad de los resultados que va a obtener esa pastilla. Pero si vamos y la compramos en la parte similar, no tendrá algunas consecuencias
pero el resultado de la corriente, o sea, el resultado debe de ser el mismo. Y al decir el mismo, no estoy diciendo igual, porque hemos basificado con la parte similar. En la norma, lo que te aconseja, por poner una palabra, es, bueno, si no puedes tomar este dato, vete a la parte de arriba y tú tienes que decirme a qué nivel va a ocurrir ACV. ¿Va a ser verídico? Sí, va a ser verídico y va a ser real. Mientras no estiles, bueno, voy a bajar a ese nivel, no digas mentiras. Entonces, cuando tú conoces el estado de tu sistema, tienes que buscar un dato del estado similar de tu sistema. Vamos a suponer, pues, que no encuentro el hule específico de la llanta bueno, pues toma uno similar, el programa tiene varios, ¿no? Toma uno similar y haces referencia a ello en ese momento. Y cuando se quiere realmente, pues tienes que comprar el dato, registrarlo, compras el dato, ¿no? Compras el dato o registras el dato. ¿Y cómo se hace ese registro? Bueno, tienes que tener tu programa original. Nosotros a estas alturas creo que sabemos de tipo de versiones, ¿no? Entonces compras tu software original y ahí entra la parte del flujo, digamos, ¿no? Que tú vas a sustentar. Pero eso ya, por supuesto, va a incurrir en costes para la empresa. Todo está relacionado con qué quiere hacer la empresa. Ajá, ¿qué es lo que la empresa quiere hacer en ese momento? ¿Quiere invertir en esa paquetería? Entonces, el trabajo de ustedes será preguntar, bueno, será asesorar en ese momento. Decir, bueno, pues ustedes pueden comprar su paquetería, pero tomen en cuenta de que lo van a utilizar, ¿no? Porque, o sea, nadie compraría unos zapatos nuevos si no se los va a poner. Entonces, cada cuánto ustedes requisitan ese estudio para que ustedes valoricen o tomen la decisión de comprar su propia paquetería, ¿no? Entonces, para que cada tanto ustedes estén, ¿qué tanto es la exigencia de ustedes de tener esa parte? Y todo vuelve a ocurrir por el tema del inventario. Entonces, ¿se pueden hacer estrategias? Sí, se pueden hacer estrategias. ¿Cuál es la parte de la correlación última? ¿Qué tan ciertos serán los datos al último? Bueno, pues la respuesta es, Inge, ¿qué tan cierto estamos poniendo el dato similar? Porque tampoco vamos a mentir. Entonces, hay que buscar un dato que se asemeje. ¿Y dónde va a estar la defensa? En la escritura del reporte de ACV. No solo hablo de este ensayo, hablo de manera general. No se encuentran datos especificados para cómo lo va a interpretar, qué es lo que me va a decir al momento que no encuentre el dato, cómo va a resolver el problema. Entonces, ¿cómo se resuelve? Haciendo la descripción, de interpretar el inventario también, de hacerlo real. Y bueno, pues si no se encuentra el dato y en este ensayo, pues no vamos a estar comprando datos que cuestan, que salen de lejos de nuestro presupuesto, ACV te dice, tranquilo, hay niveles de ACV. Entonces, en este nivel, por eso hago hincapié para que sepan que hay niveles de ACV, no ocurre de manera directa de vamos a hacer de la cuna hasta la cuna y no, eso es, por eso les decía que esto es similar a lo que llevamos, por ejemplo, bueno, yo creo que aquí todas las carreras de ustedes, las que me comentaron, todas llevan termodinámica. Termodinámica es un balance de materia y de energía. Entonces, en el pizarrón nosotros podemos estabilizar lo que queramos, porque para eso es la termodinámica, ¿no? Podemos estabilizar todas las variables, los parámetros y ya, nada se nos va a mover. Pero nosotros sabemos que en la vida real no es así. Y es por eso que ocurren niveles de ACV. Bueno, ¿quieres un nivel exquisito, más
cerca de lo real, compra tus datos, ¿no? Necesitas robustecer tu inventario. Eso es lo que se hace, por eso ocurre a diversos niveles. ¿Qué tan cierto es lo que leo? Vete a leer todo el sistema del reporte que te están dando y ahí te darás cuenta de dónde sacaron los datos del inventario. Por eso cuando el inventario se cuenta, o yo digo así siempre, se describe, no se escribe, se describe, desgreña de dónde los saco, ¿no? Este inventario está tomado en algunos lados encontrarán, en otros no van a encontrar de dónde sacaron los datos. Algunos pues son comprados, otros te cuentan de que fueron con otro tipo de entidades, ¿no? Estos datos son mostrados y ya, de ahí los tomé. ¿Cómo? No sé, ¿no? Claro, y por supuesto que ellos, los que lo hicieron, sí saben, pero no te lo van a decir, no te lo van a contar, porque no es fueron a ese nivel de comunicación, por eso también ocurren los diferentes niveles de comunicación de ACV. ¿Qué tan verdadero van a ser mis datos? Bueno, pues ¿a qué nivel lo usaste? Pues lo usé a un primer nivel. Ok, ¿de dónde tomaste el inventario? Bueno, el inventario lo tomé de una revista, de tesis, de algunas tablas que encontré de investigaciones, del flujo de OpenLSA, de CIMAPRO, de Humber. Bueno, pues entonces está consensuado. Entonces, ¿cómo en tu método matemático tú simulaste dentro del universo el dato referente? Mira, utilicé una matriz de variables para introducir, descubrí, metí, hice una línea de regresión. No sé qué método matemático hay. Ahorita no vamos a meter los métodos matemáticos porque no nos va a dar tiempo. Pero se hace un estudio para decir, bueno, pues es que el inventario lo tomé del catálogo de no sé qué porque no encontré. Bueno, pero a ver, vamos a utilizar un método, por favor. Traigan a un ingeniero ambiental que nos dé el punto de vista. Así se hace esto. Entonces, ¿qué tanto me va a decir el resultado? Bueno, para empezar, ¿quiénes estuvieron involucrados, no? Y no solo ocurre de dónde sacaron el inventario, sino toda la profundidad que lleva la creación del inventario. Entonces, ahí es donde nos regresamos y decimos, a ver, vete otra vez al objetivo que quiere buscar. Esto es, bueno, pues entonces hay que madurarlo. Entonces, esos perfiles que ustedes ven en las flechitas, creo que en esta, no, en las otras, pero bueno. Bueno, de hecho aquí está, ¿no? Aquí está, miren. Entonces, al llegar al análisis de inventario, algunos van a detectar, pues no tengo el dato. Oiga, el dato no lo tiene el sistema, ¿eh? Bueno, pues si no lo tiene el sistema de los gratis que te están dando ahí, ¿cuál crees tú que se pueda asemejar? ¿Y por qué? Y eso es el balance. Eso es el balance. Pero como no van a tener tiempo de meter datos numéricos, poner otras tablas referentes y sacar una matriz de variables para correr el flujo o hacer una regresión o cualquier método matemático que ustedes quieran, pues entonces describirán cómo consensan ese dato. Es por ello que el ACV no ocurre en solitario, nunca se hace en solitario, siempre es bajo un esquema. Por eso la norma te dice, esto es tripartita, Tiene que haber 3 interesados, no es de manera aislada, pero esto es un ensayo. Pero ustedes piénsenlo como si lo fueran a reportar tal cual a una industria, aunque sea en un primer nivel, porque ese es el primer entrenamiento, el primer nivel de ACV, tratar de acercarnos a todos los, ¿cómo se llama? A todos las partes involucradas que no se dicen en la superficie de ACV, pero que tienen grave importancia. Y digo grave porque un tropiezo que no esté descrito en el análisis puede echar a perder los resultados.
Ahora, que no se encuentra y que cómo veo de madurez los resultados, eso tiene que ver con cómo semejaste el acercamiento de tu inventario. Ahí. Entonces, no se encuentra, bueno, se toman los siguientes datos para hacer referencia al qué. Y se determina por ser un material, las características son similares siquiera. Entonces, es por eso que, bueno, ACV te da una parte de robusta en los datos y te dice, bueno, pues yo no puedo decirte con cuál flujo, pero tú escoge uno, ¿no? El más cercano. Muchos no los van a encontrar de México, van a encontrar de Latinoamérica, de otros países inclusive, ¿no? En donde las políticas públicas, pues para empezar, son diferentes, porque acuérdense que de ahí empiezan a hacer toda esta bola de normas y que viene aterrizando como bola de nieve hacia abajo, ¿no? Entonces, ¿cuál van a agarrar? El más similar, el más cercano en esta parte del ensayo. Ahora, datos finos, hay que correr líneas de flujo, tener su software no solo actualizado, sino comprar su paquetería y que nazcan las nuevas líneas de flujo para tu empresa, tus características de tu empresa. Entonces, esto es, por eso les digo yo que no ocurre como maquila, no hay un saco y 20 sacos y de colores, no. Se te diseña uno para ti. Para cada problema hay un acercamiento a la posible solución. Entonces, cuando decimos objetivos y alcances, estamos hablando de unidad funcional, estamos hablando de el por qué se va a hacer el estudio, la unidad funcional, por supuesto, hasta dónde va a ser la responsabilidad de este ACV, que además corre en un periodo de tiempo que en un mes podría cambiar. Recuerden que en situaciones críticas como fue esta parte triste de la enfermedad que pasamos a nivel global, hubieron muchísimos cambios en la parte de los biomas. Entonces, ese flujo dinámico que se mueve hace mover el inventario también. Dice, descripción de la calidad de los datos requeridos. Aquí está. Inge, ¿de dónde tomó este dato? Pues le cuento, mire, ahí en la parte tal, ahí está descrita dónde lo tomé, porque pues yo no encontré un igual. Entonces, como no encontré un igual, describí en dónde encontré el dato. Y ahí dice por qué lo estoy cotejando o sustituyendo por el otro material. Entonces es la habilidad del especialista. Ahí está la habilidad del especialista, porque el software, pues, no, pues cualquier software, todos tienen la base de Excel, en este caso. Ahí está, esa es la habilidad, eso es el cual por los cuales los van a llamar. Doctora. Sí. Perdón, y en el estudio cuando se va a ingresar información que no es propia, ¿cómo lo justificas? O sea, sí se tiene que hacer, pero ¿cómo? ¿Se manifiesta con una nota, se ponen anexos? ¿Cómo? Perdón. Lo que se requisite en su momento. Si es necesario poner una tabla de anexo, se pone. Si es de acuerdo al nivel. Por ejemplo, en el nivel ya fino, ¿no? Solo hay 3 niveles, ¿no? El nivel básico, intermedio y el alto de ACV, pues tienes que decirle con qué método matemático elegiste ese dato. Tiene que venir o sí. Pues utilicé el método de regresión lineal o usé el método de dispersión o usé, no sé, el número más probable, por ejemplo, en la parte biológica, o utilicé ¿cómo? Dime cómo. Lo que hayas utilizado, pero tiene que estar referido. Si tú te utilizas, no, pues en esta tabla y tomé acá esta referencia, ¿no? Entonces, sí tienes que poner cómo, describir exactamente cómo lo hiciste, pero es a quién le vas a erogar la información. En las tesis,
ocurre a primer nivel, no lo van a encontrar. Algunas veces te comentan, el dato referido se toma, al no encontrar un dato, ¿no? Exacto, para tipificar, ¿no? El registro de nuestro inventario, se tomó de las tablas de, pues ahí hay que mencionarlo, ahí. Entonces, cuando uno describe el corte, es el momento de empezar a defender el inventario, ¿no? De defenderlo, porque después del corte se va al inventario. Entonces, es momento de empezar a decir, ¿no? Se buscarán los datos mayormente referidos, próximos a estilar las referencias de flujo de comportamiento de la sustancia química, ¿no? Es cómo va a interpretar, cómo interpreta. Por eso les comento que se hace la mesa, ¿no? Se hace la mesa, entonces, ¿cómo interpreto este dato, no? En mi caso, yo soy químico, ¿no? De raíz. Entonces, si tiene uno ese lenguaje y si no, si hay dudas, a ver, tráiganse a un biólogo, tráiganse a un ingeniero, tráiganse a un ingeniero civil, tráiganse a un arquitecto, tráiganse para la interpretación, porque aparte el ACV profesional no lo firma uno solo. Regularmente firmamos 5 personas. Claro, hay un jefe de proyecto o una jefa de proyecto, pero regularmente son 5 personas quienes avalúan, y esos que avalúan el sistema, que dicen sí, dice la verdad, tras, se firma. Pero ya está consensuado los datos. Ahí, en el momento en que ustedes empiecen a hacer el corte, están hablando del interés del qué. Y en el alcance, ahí están diciendo, bueno, pues yo no puedo estudiar todo, imagínense entrada, salida, y dentro de la entrada, hacer balance de cada uno de ellos. Yo no soy especialista en a lo mejor en polímeros, por ejemplo, ¿no? A ver, tráiganme a alguien que sepa exactamente de los polímeros, por así decirlo, pero esto va a ocurrir a diferentes niveles. Entonces, es la parte en lo que se dice que, bueno, que tanta veracidad tienen tus datos. Pues mire, a ver, ¿quién es el que interpreta? Hay uno que solo va a interpretar, ¿no? El ACV nada más te dice, ¿sabes qué? Hasta la interpretación llego, ya después tú te necesitas defender toda esta parte, porque vas a las recomendaciones. Entonces, ¿cómo lo estilas? Debes de empezar a defender desde el corte. Entonces, el estudio referido de manera, bueno, ya tú explicas tu proceso general o el proceso general del que vas a estudiar, y después, para el interés de este estudio, se refiere el siguiente y ¿no? Los siguientes datos para poder hacer referencia de los siguientes cortes. Es de interés estudiar esta parte de la profundidad de la fase en todo el ámbito del proceso, porque se requiere saber, utilizas tu unidad funcional, y para ello se necesitará el conocimiento de, ¿no? Por lo cual se antecede que se utilizarán datos referidos para las líneas de flujo de masa y energía que, ¿no? O sea, imagínense, bueno, imaginemos, porque pasamos por ello, imaginemos estar compre y compre datos. Sí, pero nosotros no, lo tiene que hacer la empresa. Entonces, en esa parte, como dirían hace años, como nos dijeron hace muchos años, en esa parte no se preocupen, porque quien tiene que comprar los datos no somos nosotros, es la empresa la que compra sus flujos, ¿no? ¿Y cómo? Para empezar, ¿a qué nivel lo quieres hacer? Y pues compra tu paquetería para ti, ¿no? Y en el proveedor, entonces tú le comentas, bueno, pues mi empresa es de esto, a mí me interesan datos de esto. O sea, si yo soy de alimentos, por ejemplo, ¿por qué compraría de datos de hidrocarburos, por ejemplo? ¿No? Pues no. Si yo soy una empresa de agricultura, ¿por qué compraría datos de otros que no me interesan?
Entonces, eso es lo que pesa, por eso dice que es del 80 al 90% del costo de ACV. Son definitivamente los datos. Esos son los datos. Y dice, descripción de la calidad requerida de los datos. Uno lo tiene que explicar. Mientras esté explicado de dónde fue la parte referencial, está bien el ACV. Entonces, uno se regresa y dice, tomó esta parte. A ver, ¿qué tan parecido es el dato? ¿No? Entonces, ya uno observa, mira, estas son las características. Entonces, si te tienes que ir a una tabla, si te tienes que ir a un anexo, cuando se vean los resultados, ahí es donde van a estar las líneas de flujo, ¿no? Entonces, se busca y dice, mira, aquí, por ejemplo, en la llanta, pues que no es el caucho, mira, es algún tipo de polímero que le pusieron de resistencia. Ok, el caucho no es, pero sí es no sé, ¿no? Algún tipo de plástico, aditivo, pintura, puede ser la pintura. Oye, mira, es la pintura la que está impactando, pero el caucho en sí no impacta. Entonces, ¿qué tipo de pintura? Y te regresas. A eso se refieren las líneas de retroalimentación, no solamente a leer aquí y vas para atrás. Sí, es una parte. Entonces, te regresas a tu inventario y dices, a ver cómo está el flujo de lo de la pintura, cuánto tiene, qué tipo es, de dónde se tomó el inventario y vas para atrás para que tú conozcas el sistema. Así es como ocurre ACV. O sea, cuando se dice estudio, en verdad es todo una gama de estudio. Entonces, así es como ustedes lo van a cotejar, van a describir, pues no encuentra pero se toman datos referentes de el estudio de tesis realizada en el año tal para tal. Su funcionalidad es muy cercana y el estilo, las características del material están referidas al mismo tipo de uso, por lo cual se piensa o se llega a la conclusión de, y ya posteriormente presentar la tabla del inventario. Pero hay que sostener, si hay algún dato quisquilloso, como decimos, pues eso hay que sostenerlo bien, de dónde viene ese flujo, ¿no? Porque la alta dirección no quiere comprar ese flujo, no tiene ahorita para invertir, quiere un dato referente, ¿no? Entonces, ahí es donde dice hasta dónde vamos a llegar con el alcance del estudio. Entonces, regrésate al objetivo, ¿no? Y hay que revisarlo bien. Mientras los datos, ahora sí el corazón está en el inventario. Bueno. Dice, ¿qué debemos considerar al escribir el objetivo del estudio de ACV? Algunos ya hemos escrito precisamente el objetivo. Dice, tiene que llevar los siguientes elementos y volvemos a la parte metodológica, esas cosas no cambian. El qué, para qué, cómo, a quién va dirigido y mediante qué, ¿no? Entonces, es una fijación a quién le van a reportar, si va a ser solo de la empresa, si va a salir fuera, si va a tener un filtro para la alta dirección y después va a pasar, o si va a tener un filtro en el proceso para partir a la alta dirección. No es solamente un objetivo ocurrente, es un objetivo consensuado, ¿no? Esa palabra es que se trabaja en equipo, tripartito, como lo quieran observar, pero tiene que haber un conjunto de personas definiendo el objetivo. Bueno, empresa, pues tú ya me dijiste, ya te escuché, ya vi, ya observé, ya estuve in situ, ya me di cuenta cómo está esto y quiero percibir qué es lo que tú quieres. Y así como ustedes van a decir, bueno, pues lo va a leer, ¿no? A ver qué dice, pues igual nosotros, cuando vayamos a la empresa, bueno, pues aquí eso es lo que yo percibí. Estamos en esa línea, sí estamos en esa línea, eso es lo que queremos con esas razones y necesito con esa previsión y va a ir dirigido a esas personas, así que yo creo que queda bien para perfecto, excelente. Eso es lo primero que se fija en este estudio. Entonces, en este caso, pues lógicamente este estudio puede llegar a ser público porque es experimental, ¿no? Dice, ¿qué debe incluir? Considerar el alcance del estudio, ¿no? ¿Qué debe llevar? ¿Qué partes no debo olvidar? ¿Hasta dónde voy a comprometerme a realizar
la interpretación de los resultados. No, punto número 1, tienes, lo primero que se hace es cumple con todo lo de la norma. Sí, bueno, entonces empecemos a leerlo. Dice, tienes que poner una representación gráfica completa. Muchas veces, espero que esta vez no me ocurra, y no me ha ocurrido en ESI, pero muchas veces, no, es que yo nada más voy a estudiar esto, no, es así, sí, yo entendí que vas a estudiar eso y está perfecto, pero necesitas observar la parte completa del proceso, y sí se debe de poner, es un requisito. Y luego debes de considerar partir el límite. Bueno, pues de esto, de este universo que está aquí, tomo mi muestra. Esta va a ser, así es como ocurre. Entonces, dice, serán incluidos en el sistema y por supuesto adaptados al objetivo, porque en el objetivo redactamos qué, y luego tiene que visualizarse en el corte, ¿no? Entonces, hasta ahí va a llegar, hasta ahí va a llegar. En el corte defiendo el límite. Entonces, por eso recuerden lo que les comenté del acero y les dije, ¿dónde está tu corte? No, pues mi corte ocurre hasta aquí, no sale, no está aguas afuera. No está aguas afuera tu corte. Entonces, si ellos se está colapsando de esta manera económica, bueno, lo que se puede hacer es A, B y C. ¿Qué quieres hacer tú? ¿No? La unidad funcional, por supuesto, debe estar descrita a los datos del sistema. ¿Qué es lo que se va a analizar? Aceite usado, o aceite nuevo, o aceite procesado, o aceite ya reciclado 5 veces. Eso se debe de especificar. Bueno, pues es un aceite que no sé, se regresa, o es un agua que se regresa, o yo no sé qué voy a analizar, qué tipo de agua, dime con cuánta calidad está corriendo el agua, por ejemplo, ¿no? ¿Qué debo conocer para redactar mi unidad funcional? Pues debo conocer el proceso. Si no conocemos el proceso es muy difícil, ¿no? Inclusive hay, pues ustedes lo saben, en la secrecía, ¿no? De las empresas, eso es normal. Muchas veces el alto mando, ¿no? Aunque requisita, pues no quiere dar o sea, inclusive no te dan, eso es lógico, ¿no? No te dan la receta secreta, eso es normal y es válido además, pero sí debe mostrar toda la gama del proceso, porque puede haber una afectación dentro o fuera de cualquiera de las fases del proceso. Entonces, ¿cómo saberlo? Simplemente debe uno conocerlo, ¿no? Y bueno, en el interés de lo que estemos posteriormente estudiando en la unidad funcional, pero sí van a ocurrir preguntas que salen de la fase porque tiene que ver precisamente la relación de entrada y salida, y pues si hay afectaciones fuera, pues tienen que hacer preguntas, ¿no? Entonces hay que conocer totalmente el sistema para que después se tome pues esa parte de la muestra. ¿Qué herramientas puedo considerar para conocer mis límites de estudio? Pues lo que nosotros como ingenieros siempre hacemos, un diagrama de flujos, un diagrama del proceso, lo que se estile para lo que, como quieras tú reflejarlo, ¿no? Pero esa representación esquemática sí tiene que reflejarse en ACV, tiene que estar ahí. Entonces, porque ahí es donde nosotros vamos a reconocer el por qué nosotros necesitamos estudiarlo y hasta dónde nos va a comprometer el estudio o el interés. Así que sí tiene que estar la representación gráfica. ¿Qué debo considerar de acuerdo? El paso de asistencia, perdón, recordándote del paso de asistencia y de la entrada de las personas, y lo que te comentaba ya, no se actualiza tu presentación, se quedó congelada en lo que son los elementos ahí ya se actualizó. Ok, gracias. En la última donde dice ¿qué debo considerar? ¿Sí se veía? Es la que se está viendo. Ok. Pero no se vieron, por ejemplo, estas cuando las pasé. No. No. No, bueno, yo te voy siguiendo ahí en la teoría, pero sí, no sé por qué no fluye, no avanza la presentación. Ok, voy a checarlo entonces. Gracias, José. Ok, vamos a dar entrada.
Ajá. Y la lista. Profesora, yo tengo una duda. Sí. En mi caso, voy a hablar del cemento. Ajá. Pero, por ejemplo, una salida podría ser el concreto. En este caso, ¿también hablaría yo de los demás agregados? ¿En qué parte de las fases necesitaría ver el diagrama completo y después que tú saques la parte de tu muestra? Y entonces en la muestra ahí ocurrirán las preguntas, porque tiene que haber una observancia de, bueno, se va a situacionar así, debe de contemplar, y entonces debemos hacer la imagen de la lista, porque así a grosso modo yo ahorita te puedo decir, no, sí, todo, y cuando ve el diagrama, pues no era todo, fíjate que no, vas a decir, bueno, pues entonces sí o no. Necesitamos observar el diagrama. Una vez que nosotros veamos el diagrama, entonces sí, para que se saque la muestra, es decir, el corte, y ya después con el corte decir, mira, en este corte debe de contemplar esto, debe de contemplar aquello, suprime esto, no sé, porque necesitamos ver hasta dónde va a llegar el corte. Ahorita como tal, no podría adivinar, pues, o no podríamos las dos adivinar. Sí tendríamos que ver el corte para ver esa parte del proceso y luego decir, bueno, pues de aquí lo voy a sacar. Bueno, entonces decir, tomó en cuenta esto, y luego a lo mejor te diría yo, ¿sabes qué? Si consideras esto, sí te va a impactar mucho. Entonces, ver cómo va a venir la parte justificada del inventario. Ok, muchas gracias. Lo checo entonces. Sí. Vamos a checar ¿cómo se llama? El proceso, ¿no? Y de acuerdo al proceso, ahí vemos, bueno, sacamos el corte y una vez sacando el corte ya podemos verificar la lista del proceso. Ok, sí es cierto, vamos a pasar nuestra lista. Ok, espero que ahí se esté viendo. A lo mejor es cuando lo agrando, no sé, pero ya me está causando. Es la primera vez que me pasa eso de la presentación, ¿eh? Pero a ver, así que cada que cambie les voy a comentar, ¿no? ¿Qué debo considerar de acuerdo con la norma para los límites del estudio? Voy a ir hablando un poquito más, pues si hablo rápido, perdón, voy a hablar un poquito más rápido. Aquí es donde yo quiero llegar, a los límites del sistema. Ustedes pongan toda la parte, ahí estoy presentando un esquema de límites del sistema de la cuna a la cuna. Ajá. Entonces. No está actualizado. ¿No está actualizado? No. Seguimos en la 14. Ahí ya. Ahí sí. Entonces sí. Cuando abro la pantalla no se ve. Bueno, pero ahí sí tienen buena visualización. Sí, se alcanza ahí a distinguir algo. Ok, sí, se alcanza gracias. a ver, nada más que cuando cambia usted los temas, no cambian las diapositivas. Caray. Bueno, voy a hacer, espérenme, voy a hacer el cambio de presentación. Lo que sucede a veces es de que tú estás tal vez en el archivo y lo que estás presentando está precisamente en el Zoom. Ahí se ve. Sí, ahí se está viendo. Sí, y así. También ahí ya. Perfecto. Entonces ahí dice límites del sistema, entonces se ve todo el esquema y dice recursos, explotación, primera distribución, transformación, distribución, producción. Entonces, vean cómo hacen el corte. Pues que te digo que voy a estudiar de la cuna a la cuna. Este sistema será estudiado en todo su uso, desde los recursos hasta el fin de vida, deben de redactarlo, ¿no? Entonces,
No, pues de acuerdo a los límites del sistema, se estudiará solo la producción, tomando en cuenta ahí. En la redacción está la fortaleza que van a defender el inventario, ¿no? Tomando en cuenta tal cosa. Si no se encontraran algunas partes del inventario descrito, se tomarán o se suprimirán por ser primer nivel de análisis de ciclo de vida para fortalecer y llegar a los fines de la interpretación. Se utilizará como estrategia porque tenemos que presentar resultados. Entonces, después dirán, bueno, este estudio será aguas arriba o antes de la producción o después de la producción o en la producción, que son los puntos medios del sistema, por el interés de, entonces debemos describir por qué nace nuestro interés. Pues que ya no me acuerdo, pues vete al objetivo, ¿no? Vete al objetivo ahí. ¿Será tomado solo en cuenta el jabón, el cemento sin mezcla, ¿no? En el cemento despreciaremos, por ejemplo, la cal, porque no se encuentran datos fidedignos ¿no? Por lo tanto, se suprimirá la cal. La cal es un elemento que se utiliza sola, no se tomará en cuenta el polímero, ya que, no sé, pero sí tienen que decir el por qué no se va a tomar en cuenta. Si forma parte del inventario y del corte, simplemente nada más, ¿no? Entonces, aquí vimos eso de la unidad funcional y dice, definición de objetivo y alcance, identificar mi sistema, establecer los límites de corte. Entonces, haremos primero el esquema, ahí ya cambié de lámina, espero que se esté viendo. Dice, identificar mi sistema y posteriormente establecer los límites, o sea, voy a explicar el por qué me interesa eso. Bueno, a través del antecedente que más o menos ya te conté en la parte de arriba, debe de haber un antecedente del problema, no podemos resolver nada más porque queremos resolver. Con media cuartilla para mí que esté bien redactada del problema, está perfecto, ¿no? Si escribimos 2 hojas, está perfecto. Sí, porque el que va a describir el problema, pues va a necesitar describirlo como lo que necesite. Entonces, a algunos nos gusta desgreñar más la parte, esas partes, ¿no? Bueno, te voy a describir bien para que no quede dudas al lector, no a mí. Hagan de cuenta, lo van a presentar a una empresa, ¿no? Entonces, esta parte de la definición de objetivo y alcance, ahí debo decir qué pretendo. ¿Por qué pretendo ver eso? Porque voy a identificar, porque sí voy a evaluar. ACV es evaluación y diría a un experto, ACV es puro comparativo. Ajá, porque regularmente si no comparo fuera, comparo dentro. Ahora, si es mi ACV de identificación, tengo que correr otro dentro de unos 6 meses si tengo mi plataforma, o si compré mis datos y tengo mi plataforma, corro mis nuevas líneas de flujo o lo alimento, ¿no? Entonces, dice, la unidad funcional tiene que estar, por supuesto, en base a los resultados. O sea, si yo calculé por un ladrillo, por 1 kilo de cemento, así debe de estar escrita la unidad funcional. Ajá. Si no encontré mi unidad como estaba referida, ¿no? Bueno, pues la unidad funcional la refiero a cómo debe estar calculada en la línea de flujo. No debe de quedar aislado. Debo utilizar el mismo sistema dimensional. No, esto ya lo referimos. Dice, límites del sistema. Si voy a ir, no, pues es que lo voy a hacer todo. Aquí no dará tiempo, por supuesto, ¿no? Desde la cuna hasta la producción, pasando que, bueno, pues ahí me contarán. El interés de este estudio solamente será hasta salir de la puerta de la fábrica de ese procesado, ya que, bueno, ¿por qué? ¿Qué se quiere saber? El sistema de agua, no sé, porque no sé qué es lo que verdaderamente quieran conocer dentro de ese sistema. Además, que sí, les va a arrojar muchos datos, pero va a haber uno de interés. Pues yo quiero solo lo del CO2, pues que yo quiero el clima, pues que yo quiero, pues a mí no me interesa la parte última, a mí me interesa la parte media para no llegar a las afectaciones de la parte última. Bueno, pues así se hará. Se considerarán
¿no? Estas palabras tienen que ocuparlas. Se considerarán, se omitirán, se minimizarán las cargas para. Esas son estrategias del especialista. No, por eso les decía, bueno, yo utilizo tal cual fue mi entrenamiento hace años y la poca experiencia que tengo en esta parte de ACV. Ajá. Entonces, hay que describir la parte del sistema cuando ocurre en los niveles empresariales, hay que describirles. Hay cosas en la primera entregable, hay cosas que a ellos no les van a gustar, pero ese es su reporte de ellos. Ellos sabrán qué reportarán arriba, pero sí nuestro compromiso es describir totalmente lo que hayamos encontrado, por supuesto. Por eso les digo que a veces hay filtros de las empresas para entre matrices o ese, por eso hay diferentes grados de comunicación. Entonces, lo que se pudiera considerar en algún lado, luego te comentan, Inge, y si le movemos acá, porque fíjese que allá hay empresas que están aquí y que son de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y cuando vienen a hacer la revisión de sistemas, pues es que se está moviendo así, pero internamente porque... ok, bueno, entonces este es el de ustedes, ahí ustedes lo que pueden hacer en su estrategia es, ya hay que darles eso, y eso no lo hace el programa. Entonces, esa es la habilidad del especialista, o sea, si el especialista es un especialista en energía, pues hay que contar con un especialista en energía. Si es de agricultura, hay que contar con un especialista de agricultura. Entonces, hay que hacer el equipo que refuerce la parte, que vaya reforzando la parte de la descripción del sistema, no de los resultados. Ejemplo, dicen los límites de combustible, ¿no? Varios están haciendo de energía. Dice, no es necesario todas las partes del estudio, no es cierto, porque para eso hay reglas del sistema. Y si no encuentras tu inventario, puedes tomar decisiones, por supuesto. Imagínense, o sea, los datos cuestan, no son regalados. Dice, pero ¿sobre qué criterio? Pues a mí me interesa la energía, a mí no me interesa esto, entonces pues yo puedo suprimirlo. Pues a mí me interesa la llanta, creo que tengo una fijación por el caucho, pues entonces lo demás puedo suprimirlo. A mí lo que me interesa en la línea es el caucho, ¿no? Por ejemplo, entonces, ¿cuál es el interés verdadero de toda la lista de inventario que tú tienes aquí? ¿Qué podemos suprimir? ¿No? Entonces, dependiendo de qué necesite la empresa. Y eso pues va a crear la importancia, y hay uno cuando ya te comenta, ya se da uno cuenta, su importancia es esta, ¿no? Por supuesto. Entonces, aquí hay un ejemplo, dice en la parte de combustibles, bueno, ¿qué me interesa? Todo me interesa. O solo en la parte de donde están vaciando la gasolina, cómo está pasando adentro del tanque, en muchas partes, en la parte de energía, como todo proceso grande, ¿no? Hay procesos pequeños y otros procesos, pues, se extienden más, ¿no? En la parte del biocombustible, ¿me interesa nada más la producción del biocombustible en el campo o me interesa en el uso del vehículo? ¿O me interesa en la carga del vehículo? ¿O me interesa desde la producción hasta el uso del vehículo? ¿O me interesa qué pasa después en el uso? Hay que cortar el límite, ¿no? Entonces, aquí son unos ejercicios, yo lo voy a dejar ahí en pantalla para que haya la grabación, y ahorita ya estamos a punto de despedirnos, ¿no? Fijen muy bien su unidad funcional, entonces por eso lo estoy dejando en pantalla, ¿no? Por ejemplo, biodiesel contra gasolina, bolsa de plástico contra bolsa reutilizable. Puede ser que lleguen a la identificación y no comparen, pero yo lo recomendaría en la parte de conclusión. Es decir, si mi objetivo es identificar, está perfecto, identifiquen. Pero a lo último, para robustecer la parte de la conclusión, pueden irse a ver cómo salió tales características, ¿no? Entonces, bueno, en el año tal se hicieron, bueno, pues ya estoy haciendo cómo está la investigación que estoy haciendo contra otras, como acercando el estado del arte, ¿no? ¿Qué es eso? Los límites del sistema. ¿Qué voy a involucrar en mi producto? Por eso le decía a nuestra compañera, pues no sé, porque es difícil no adivinar, sino involucrar una respuesta que nos comprometa a las dos y luego decir
pues entonces si va, no va, entonces las discrepancias tienen que estar al momento del estudio. Es importante, por favor, que pongan dónde va a realizarse el estudio. Si ustedes dicen, bueno, el estudio de esto es de tal empresa, bueno, ocurrirá en una región tal, y si no, que ocurra como un ensayo. El límite geográfico es indispensable, nosotros ya nos hemos dado cuenta, no solo porque ASUV no nos los haya dicho en un momento de nuestra preparación, sino porque verdaderamente, acuérdense lo de que pasó con lo de la empresa de acero, entonces sí es importante, ¿no? Es importante, sí se revela eso, porque luego en esos ensayos casi no lo sacan a la luz, pero sí, en este momento sí sáquenlo a la luz, bueno, ocurre como un ensayo, pero sí pongan el límite geográfico en donde se sitúa este estudio, o donde se sitúa el estudio es en tras, no será en, no, es en tal punto, porque es el presente ya. Nosotros no tendremos tiempo de fijarlo en marco metodológico de cómo debe de ocurrir en la ciencia, de ponerlo a futuro y después presente y después darle revisión de los tiempos, no. Entonces ya vamos a ponerlo como presente, se realizará en, dice, ¿cuándo está sucediendo? ¿Cuándo se sitúa el estudio? Bueno, pues en estas fechas, ¿no? De tal a tal, yo pretendo que ocurrirá el estudio, ¿no? Y mis reglas de corte dentro del sistema serán las siguientes, pues que te cuento que en su fin de vida, ¿no? Y las entradas y salidas, pues serán de la siguiente manera. Esta empresa utiliza mix energéticos o solo utiliza un tipo de energía, bueno, hay que contar también, ¿no? Porque los procesos no ocurren así nada más en el caso de la fase de en medio. Ya dijimos que en la parte de nuestro corte vamos a decir cuándo está sucediendo, dónde se sitúa el estudio. Así que voy a identificar mi sistema para establecer mis límites. Y también ahí ya debo de tener ubicado qué voy a medir, para qué lo quiero. Porque voy a medir agua, porque voy a las emisiones de aire, porque voy a la emisión de suelo. ¿A quién voy a dedicar el estudio? ¿Quién va a ser la última parte protagonista ahí? Entonces tengo que ver si va a ser antes, va a ser en medio o va a ser después. Pero debo de verificar una lista que está a la entrada y a la salida de cada uno de ellos. Hay entrada y salida para cada uno. Hay balances. No solo entra, sino también sale. Entonces, esto sería el ACV completo. Este sería el ACV río arriba, el núcleo o lo intermedio y pues río abajo. Pero de ahí puedo tomar una extracción, por supuesto. Y recuerden que esto, la salida algunas veces lleva subfases, ¿no? Y hay que estudiarlas también. Por ejemplo, si dijéramos, pues yo quiero hacer uno de un auto. Bueno, pero es que el auto tiene muchas partes. Igual cualquier sistema tiene muchísima dinámica. De aquí que vas a estudiar las piezas. Vas a estudiar maquila. Vas a estudiar dinámica de energía, térmica, velocidad. ¿Qué cosa vas a estudiar? En nuestro caso, fue estudiar la parte interna que es el capot, o sea, el refuerzo que va de tela. Y bueno, aquí hay un balance, por ejemplo. Pues voy a estudiar un automóvil, pero voy a estudiar la parte de la función de su vida útil. Entonces, y para eso yo necesito pues un automóvil, 16 neumáticos, porque va a ser de primer uso. Estas son las características, pero no voy a llegar con esto a la unidad de flujo, ¿no? Entonces, porque lo voy a hacer funcionar. Entonces, no, sí, espérate, pero esto, ¿con cuánto corre esto? O sea, con esto, ¿cuánta distancia corre? Porque la unidad funcional para la que tú me pusiste es que recorra, porque aquí está pura energía. Entonces, pues que recorra 1 kilómetro por kilómetro. Ok, ¿con cuánta vida útil nos los vendieron? Con 300,000 kilómetros. Entonces, unidad funcional, un automóvil que está constituido por todo esto que está aquí.
nuestra unidad funcional dependiendo, por ejemplo, si es de alto nivel, sí redactamos algunas veces esto, si no ya le estamos diciendo que la unidad funcional consta de estas piezas, o como otros hicimos, que está bien, un automóvil para recorrer 1 kilómetro a la vez, porque no es corrida de 20 kilómetros, sino cuánta energía, 1 kilómetro, y luego otro kilómetro, y luego otro kilómetro, porque recordemos que tiene que regresar al servicio. Entonces, empieza el balance. Bueno, pues contiene ese aceite, pero ¿cuánto ocupa cada kilómetro? Y bueno, pues empiezan a hacer sumas, restas, multiplicación, división, lo que se necesite, ¿no? Para considerar la vida útil. Entonces, serían unos 20 servicios, ¿ok? Y en esos 20, pues, ¿cuánto necesitaría de aceite, de litro de combustible, de filtro, de neumático en ese momento? Pero acuérdense que ahorita es recorrido, por eso necesito ver cuánta energía se va a obtener. Entonces, bueno, de aceite, 7.50, todo está en base en cuánto, ¿cuántos servicios? 1 kilómetro a la vez. Entonces, filtros de aceite para el mantenimiento, filtro de aire, neumático, dice litros de combustible, bueno, pues aquí por cada litro de rendimiento. Eso simplemente es un ejercicio matemático nada más, pero es el balance. El balance, bueno, y como dice su compañero, y si necesito una tabla, bueno, pues tablas, aquí se utilizarán tablas anexas para cotejar o si es una tabla pequeña, bueno, considerando la siguiente tabla, se toma, no sé qué, y lo que vayamos a tomar de dato está referido en tal año, pero no se encuentran datos más recientes, por lo cual se tomará que está consensuado, por la CETAC, por la UNED, por no sé, ¿no? Entonces, posteriormente se presenta la tabla, ya que se han defendido los datos a través de los cortes y también del inventario y del cálculo si fuera referido. Y entonces sí, ya tenemos nuestra base de datos, ya tenemos nuestro cuadro de conjunto de datos almacenados que me da el inventario de ciclo de vida, que pasará a la evaluación del inventario de ciclo de vida. Y estoy utilizando otra lámina donde se está viendo una cafetera, dice, diferente a un auto. Espero que se esté viendo. Dice, conjuntos de datos almacenados. Sí, gracias, José. Sistemáticamente para su posterior uso. Entonces, todos los ACV son totalmente diferentes. Inclusive si cada quien aquí hiciéramos de auto, que es lo que ocurre en la profesionalización de ACV, ¿no? A cada quien le dan un auto y pues estudia esto. Entonces, hay que correr el ACV. Bueno, ¿en base a qué monta un objetivo? Si el problema está planteado, pues se determina el objetivo para realizar ACV. Si va a ser de recorrido, si va a ser por vida útil, si va a ser para el servicio, si va a ser el objetivo, va a irrigar toda esta parte de la importancia del conjunto de la base de datos almacenado. Otros ejemplos. Diagrama de Cúter, mire. Pues a mí me interesa la materia prima. Bueno, pues entonces toma a cuánto de cada qué. Acero inoxidable, el ABS, pero es la materia prima. Pues yo lo quiero de la producción o el proceso. Bueno, pues entonces, ¿qué produces tú? No qué maquila usas, no me interesa eso. Pues yo hago moldeo por inyección de mecanizado, hago la estampación del metal y hago el moldeo eso es lo único que me interesa para la producción. No me interesa nada más de lo que tuviste aquí. Eso es tu materia prima, a mí no me importa, ¿no? Entonces, estoy utilizando palabras tajantes que ustedes se tienen que hacer al momento de ser reacios en calificarse primero ustedes qué van a necesitar. Aquí están los cortes. Distribución o venta. Bueno, entonces, pues yo me dedico aquí en esta fase del proceso, pues utilizamos un blister y utilizamos en ese cartucho, va incluido la navaja, y pues ponemos esto, ¿no? Entonces, es un blister de polietileno de baja densidad de 10 gramos, pues porque va empaquetado y le acompaña una cuchilla y 2 recambios. ¿Y cómo es distribución? ¿Y cómo lo van a transportar? Pues en un camión. Dime, por favor, de las características del camión, utiliza diésel, gasolina, sí, no sé,
dime por favor, ¿no? ¿Y de aquí a dónde va su primer punto? Bueno, pues de aquí recorre a tal. Cuando no encontramos este recorrido, se utilizan las estrategias de punto a punto y ahí entra un ingeniero industrial, que creo que hay un chico aquí, y ahí entra el ingeniero industrial en la parte del recorrido, de punto a punto, si es pura transporte, ¿no? Uso o utilización del producto. Miren, distribución y venta, y aquí el uso. Pues algunos están en uso, ¿no? De los sistemas que están estudiando hoy, por ejemplo, ahorita en este curso ustedes. Dice, uso o utilización del producto. Necesitamos la vida media. No encuentro la vida media del producto, profe. Bueno, pues busca referencias. ¿Cuánto dura? No sé. ¿Cuánto dura tal producto en el tiempo? Entonces, de esa manera. Dice, fin de vida. Bueno, pues, ¿qué pasa más allá? Tanto el producto como los consumibles acaban en el vertidero. Primero en la observación de que vas a hacer el corte y posteriormente lo que conjunta cada una de las cosas, ¿no? Pues no encontré qué pasa con la cuchilla. Bueno, entonces hay que ponerlo en la parte de arriba en donde está nuestro corte. No se encuentran datos referidos a su posterior uso o fin de vida de... Pues si no lo encuentro, ¿quién me lo va a dar? O sea, ¿de dónde lo saco? ¿No? No hay información total. Recuerden la flecha que les comenté. Se está apenas naciendo ACV en nuestro país. Por eso esa lámina dice, a ver, momento, tampoco te compliques, porque apenas está siendo en uso. No lo encuentras, necesitas un dato similar. Búsqueda de información de los procesos unitarios que tienen lugar, por eso estamos usando archivos que se asemejen a. Dice, redactar un inventario de los intercambios con el medio ambiente de todo o parte del proceso, o sea, lo que sea de tu interés, y presentar la información de manera clara y transparente. ¿Por qué esta parte debe de ocurrir? Bueno, pues se lo vamos a dar al de la industria, ¿no? ¿Qué va a hacer con él? No sé, pero ahí yo ya están los resultados, ya mi interpretación y me acerqué a unas posibles soluciones, ¿no? Ya cuando vayamos nosotros a la mesa de la empresa, entonces sí es el momento de decir, pues no sé qué quieres hacer, quieres un ajuste, pero pues ya eso ya no es de la norma, ya son otras estrategias que pues, se utilizan, por eso es la parte estratégica, ¿no? En la parte de medio ambiente. Así que hay que utilizar toda la masa de la información para sacar el corte del diagrama de flujo y empezar la recopilación de los datos que comprende la materia prima, el producto, consumo de energía. Recuerden, dependiendo qué van a estudiar, qué se va a estudiar en ese momento. Ok, ahí ya voy a dejar de presentar y voy a pasar, vaya a ser mi último. Y sí, fue lo último. ¿Alguien escucha a la profesora? Porque yo no. No, a ver. Ahí ya está mi micrófono, les envié información en el WhatsApp, un mensaje de audio que se había congelado mi máquina, ¿ok? Bueno, entonces ya nos pasamos 20 minutos, espero que haya sido provechoso. Hay mucho en ACV, si se dan cuenta no es nada más ahora, ya convertimos esta parte de entrada a salida a profundidad y podríamos sumergirnos mucho más en este mundo de ACV.
hay estos archivos que les iba yo a presentar, tienen que ver con la investigación que ustedes están realizando en esta semana, y subí uno de trituración, encontré uno también de pañales, me pareció interesante. Hay también uno de subí uno, o voy a subir, no sé, ya está, de la ventana. Ese de la ventana, aunque nadie está haciendo madera, fíjense cómo en la página, aquí no anoté la página porque luego se me pasan las páginas. En la página 14 empieza la descripción en ese archivo. Entonces, para que ustedes vean cómo describe, cómo se va introduciendo en esa parte de ir procesando los datos de ACV. ¿Ok? Bien, bueno chicos, les deseo un buen fin de semana. Voy a dar retroalimentación a sus archivos. Y estamos pendientes, no me despido. Y bueno, ya saben que el lunes aparece la clase de retroalimentación y de foro. Muchas gracias. Al contrario, buen fin de semana a todos. Buen fin de semana. Estén bien, cuídense. A todos. Cuídense mucho. Hasta luego.